Imagina despertar en el palacio más hermoso del mundo, sabiendo que pronto tendrás que abandonarlo para siempre. Diciembre de 1491. Amanece en la Alhambra. La niebla baja desde Sierra Nevada y se arrastra por los patios de mármol, por los jardines de naranjos, por las fuentes que llevan 8 siglos cantando la misma canción. Muhammad XII, al que la historia llamará Boabdil, camina por los pasillos de su palacio. Sus pasos resuenan en el mismo mármol que pisaron sus antepasados durante 250 años. El mismo mármol que, dentro de 30 días, pisarán los reyes católicos. Fuera de las murallas, acampados en la vega como un ejército de hormigas, 50.000 soldados cristianos esperan. Han construido una ciudad entera de tiendas que han llamado Santa Fe. Una ciudad diseñada para quedarse hasta que Granada caiga. Y Granada va a caer. Dentro de las murallas, 200.000 personas viven sus últimos días bajo gobierno musulmán en la península ibérica. 800 años de Al-Ándalus están a punto de desaparecer, y la mayoría ni siquiera sabe aún lo que está a punto de ocurrir. Esta no es la historia de una conquista gloriosa, es la historia de una rendición negociada, de un pacto que prometía respetar vidas, propiedades y religión. Un pacto que, como tantos otros en la historia, se rompería antes de que la tinta se secara. Pero la verdadera historia de esos últimos 30 días en la Alhambra, lo que realmente sintió Boabdil al entregar las llaves de la ciudad de sus antepasados, como olía Granada esa última mañana musulmana, qué palabras exactas se dijeron cuando dos mundos se encontraron en las puertas de la Alhambra, eso no lo cuentan los libros de historia. Hoy vas a verlo. Bienvenido a Granada. Diciembre de 1491. Los últimos 30 días del reino nazarí. Antes de que entremos en la Alhambra en su último mes musulmán, antes de que recorramos las calles de una ciudad sitiada que sabe que su tiempo se acaba, si este tipo de viajes al pasado te apasionan tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte a Archivo Medieval. Cada semana viajamos a un lugar y a un momento exacto del tiempo para que la historia no sea solo fechas en un libro, sino algo que puedas vivir, sentir, comprender. Dale like a este vídeo si quieres que sigamos trayendo estos viajes al pasado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías la verdadera historia de la rendición de Granada? ¿Sabías que fue un pacto negociado y no una batalla? Tu respuesta nos ayuda a saber qué historias contarte a continuación. Ahora sí, viajemos. Para entender qué significaban esos últimos 30 días de diciembre de 1491, necesitamos retroceder unos meses. Abril de 1491. Los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón llevan 10 años conquistando uno a uno los territorios del reino nazarí de Granada. Málaga cayó en 1487 después de un asedio brutal. Almería se rindió en 1489. Baza capituló ese mismo año. Y ahora solo queda Granada, la última ciudad musulmana de la península ibérica. La joya del Al-Ándalus que alguna vez se extendió desde los Pirineos hasta Gibraltar. El último refugio de una civilización de 8 siglos. Los reyes católicos no tienen prisa. Han aprendido que los asedios largos son más efectivos que los asaltos directos. Han construido Santa Fe, una ciudad de campaña diseñada para albergar 50.000 personas de forma permanente. Calles trazadas en damero, iglesia en el centro, mercado, herrería, tahonas para el pan, hospitales de campaña. No es un campamento temporal, es una declaración de intenciones. El historiador Miguel Ángel Ladero Quesada, máximo especialista en la caída de Granada, ha calculado que la ciudad en ese momento albergaba entre 200.000 y 250.000 habitantes. Una población enorme para la época. Probablemente la ciudad más grande de toda la península. Pero llevaban meses sin recibir suministros del exterior. El ejército cristiano controlaba todos los caminos. Las caravanas de trigo que bajaban desde las Alpujarras eran interceptadas. Los barcos que intentaban llegar desde el norte de África eran capturados o hundidos. Granada estaba sola, y el hambre había empezado a morder. El precio del trigo se había multiplicado por 10 desde el inicio del asedio. Las familias ricas comían cordero racionado,
los artesanos sobrevivían con pan de cebada. Los pobres hacían sopa con lentejas aguadas y hierbas que recogían en los huertos intramuros. Los caballos habían empezado a desaparecer de las calles. No porque los hubieran comido, todavía no, pero se guardaban por si acaso. Las mulas de carga valían su peso en oro. Y lo peor no era el hambre, era la certeza. Todos en Granada sabían que no vendría ayuda. Los otros reinos de taifas ya habían caído. Los sultanes del norte de África tenían sus propios problemas. Los otomanos estaban demasiado lejos y no les importaba lo suficiente. Boabdil lo sabía. Sus consejeros lo sabían. El pueblo lo sabía. La única pregunta no era si Granada caería, era cómo y a qué precio. Ahora entremos en la Alhambra, diciembre de 1491. 30 días antes de que las llaves cambien de manos. La Alhambra que vas a conocer hoy no es exactamente la que ves si la visitas en el siglo XXI. Algunas partes son iguales, milagrosamente preservadas. Otras se perdieron para siempre. La Alhambra de 1491 es un complejo de palacios, fortalezas, mezquitas, baños, jardines y viviendas que ocupa toda la colina de la Sabica. No es un solo edificio, es una ciudad dentro de la ciudad. El Palacio de Comares, con su torre de Comares alzándose 45 metros sobre la vega, es el centro del poder político. Aquí, Boabdil recibe a los pocos emisarios que todavía llegan. Aquí consulta con sus visires. Aquí lee, una y otra vez, las condiciones de rendición que los reyes católicos le han enviado. El Palacio de los Leones, construido por su bisabuelo, Muhammad V, es la residencia privada. Los 12 leones de mármol que sostienen la fuente central llevan más de 100 años escupiendo agua en el patio. El agua que viene de la Sierra Nevada por acequias que los ingenieros nazaríes diseñaron con una precisión que todavía maravilla a los arquitectos modernos. El arabista español Emilio García Gómez pasó décadas estudiando las inscripciones que cubren cada pared de la Alhambra. Poemas tallados en yeso. Versos del Corán en azulejos vidriados. Caligrafía cúfica que dice «Solo Dios es vencedor» una y otra vez, en cada arco, en cada columna. Imagina caminar por esos pasillos en diciembre de 1491. El frío. Porque sí, en Granada hace frío en diciembre. La niebla que baja de Sierra Nevada se cuela por los patios abiertos. Los braseros de cobre arden en las habitaciones interiores, llenando el aire de olor a carbón y especias que se queman para perfumar el humo. El sonido del agua, omnipresente, fuentes en cada patio, acequias que corren bajo los suelos de mármol. Los nazaríes construyeron la Alhambra como un paraíso en la tierra, y en el concepto islámico del paraíso el agua es fundamental. Agua que corre, que canta, que refleja la luz del sol en patios diseñados para capturar esa luz en ángulos perfectos. La luz en la Alhambra es algo vivo. Entra por celosías talladas en yeso que proyectan patrones geométricos sobre el mármol. Se refleja en los azulejos vidriados azules y verdes del zócalo. Cambia según la hora, transformando los espacios. Pero en diciembre de 1491 hay algo más en el aire de la Alhambra. Silencio. Un silencio pesado, denso, del tipo que solo existe cuando todos saben que algo terrible está a punto de ocurrir, pero nadie quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Los cortesanos caminan con prisa, con la cabeza baja, hablando en susurros. Los guardias en las torres miran hacia la vega, donde las hogueras del campamento cristiano brillan de noche como estrellas caídas sobre la tierra. Tantas hogueras que no se pueden contar. Boabdil tiene 26 años. Ha sido rey de Granada durante 11 años, pero años terribles. Años de guerra civil entre facciones nazaríes. Años de perder ciudad tras ciudad ante el avance implacable de los reyes católicos. Años de saber que es el último. Que la historia lo recordará no como un gran guerrero, sino como el rey que perdió Granada. Sin embargo, Boabdil no es el cobarde que la propaganda cristiana posterior pintará, ni el traidor que algunos musulmanes lo acusarán de ser. Es un realista en una situación imposible.
Ha negociado durante semanas con los emisarios de Isabel y Fernando. Ha conseguido garantías por escrito. Protección para la población musulmana. Derecho a mantener su religión, sus propiedades, sus mezquitas, sus costumbres. Ningún musulmán será forzado a convertirse. Ninguna familia será expulsada. Las capitulaciones de Granada, firmadas el 25 de noviembre de 1491, son uno de los documentos más detallados de rendición de toda la Edad Media. 67 artículos que regulan todo, desde los impuestos que pagarán los musulmanes hasta el derecho a emigrar al norte de África si así lo desean. Boabdil las leyó, las hizo leer a sus consejeros más sabios y aceptó, porque la alternativa era el asalto, y todos recordaban lo que había pasado en Málaga 4 años atrás, cuando la ciudad se negó a rendirse y el asalto final fue una carnicería. Boabdil eligió salvar vidas. La fecha de la entrega se fijó para el 2 de enero de 1492. Pero la Alhambra es solo la cima de la colina. Bajemos a la ciudad. Granada en diciembre de 1491 es un hormiguero humano aterrorizado y exhausto. El Albaicín, el barrio que trepa por la colina enfrente de la Alhambra, está apretado de casas blancas con tejados de teja roja. Calles estrechas, empinadas, donde 2 burros apenas pueden cruzarse. Casas que comparten muros, que se sostienen unas a otras en el empinado de la ladera. Desde el Albaicín puedes ver la Alhambra al otro lado del Valle del Darro, y desde ambos lados puedes ver el campamento cristiano en La Vega. Recordatorio constante de lo que espera. La alcaicería, el zoco de la seda en el centro de la ciudad, todavía funciona, pero es una sombra de lo que fue. Los puestos que vendían sedas de Almería, especias de Oriente, cerámicas de Manises, están medio vacíos. No porque no haya productos, sino porque nadie tiene dinero para comprarlos. El trueque se ha convertido en la moneda principal. Cambio pan por aceite. Cambio tela por trigo. Cambio trabajo por comida. La Madraza, la Universidad Islámica de Granada, fundada en 1349, todavía da clases. Estudiantes memorizan el Corán en patios con fuentes. Maestros debaten puntos de jurisprudencia islámica como si el mundo no estuviera a punto de cambiar para siempre. Hay algo conmovedor en esa normalidad forzada. En seguir estudiando cuando sabes que quizás ese conocimiento no tendrá dónde aplicarse, dentro de un mes. Las mezquitas están llenas, más llenas que nunca. El muecín llama a la oración 5 veces al día desde los minaretes, y la gente acude no solo por devoción, sino por consuelo, por comunidad, por la sensación de que mientras puedan rezar juntos, mientras la voz del muecín siga sonando sobre los tejados de Granada, todavía son quienes son. Los baños públicos, los hammam, que son el corazón de la vida social islámica, siguen funcionando, aunque con horarios reducidos para ahorrar leña. El historiador Antonio Orihuela ha documentado que Granada tenía en esa época más de 20 baños públicos. Lugares donde hombres y mujeres, en horarios separados, no solo se lavaban, sino que socializaban, hacían negocios, arreglaban matrimonios. Imagina entrar en un hammam granadino en diciembre de 1491. El vapor que envuelve todo. El olor a jabón de aceite de oliva perfumado con esencias. Las conversaciones en voz baja que rebotan en las bóvedas de ladrillo. El agua caliente que viene de calderas alimentadas con leña cada vez más escasa. Y las conversaciones. Ah, las conversaciones. ¿Has oído que el rey ha firmado ya? ¿Es verdad que nos dejarán quedarnos? ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Con las mezquitas? Mi primo dice que deberíamos irnos a Fez antes de que sea tarde. Pero esta es nuestra tierra. Nuestros abuelos nacieron aquí. ¿Cómo vamos a irnos? Miedo, incertidumbre. Y una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Podemos confiar en la palabra de los cristianos? Los últimos días de diciembre transcurren en una lentitud agónica. En la Alhambra, Boabdil supervisa el inventario de todo lo que debe entregar. Las llaves de todas las puertas de la ciudad, las llaves de las torres de la muralla, las llaves de los almacenes reales, las llaves del tesoro, aunque apenas queda nada en él, después de años de pagar tributos a Castilla para retrasar lo inevitable.
prepara también su partida, porque parte del acuerdo es que Boabdil recibirá un pequeño señorío en las Alpujarras, tierras de montaña, pobres comparadas con la Vega de Granada, pero suyas. Un retiro dorado para un rey derrotado. Jimena, su esposa, empaca los objetos personales de la familia. Libros, manuscritos del Corán iluminados, joyas, alfombras, lo que puedan llevar en carretas. Sus hijos no entienden completamente lo que está pasando. Son demasiado pequeños, pero sienten la tensión en el palacio. El silencio de los adultos. La manera en que su padre mira por las ventanas hacia la vega, hacia el campamento enemigo, con una expresión que ellos no saben identificar, pero que es derrota mezclada con dignidad. En la ciudad, algunas familias deciden marcharse antes de la entrega formal. Cargando lo que pueden en mulas y carretas, toman el camino hacia Almería, hacia los puertos donde todavía hay barcos que cruzan a Berbería. Prefieren exiliarse antes que vivir bajo dominio cristiano, incluso con las garantías del tratado. Otros se quedan. Esta es su tierra. Aquí están sus casas, sus negocios, las tumbas de sus antepasados. Los cristianos han prometido respeto. ¿Por qué no creerles? La tensión entre quedarse o irse divide familias. Hermanos que discuten, padres ancianos que se niegan a moverse de las casas donde nacieron, hijos jóvenes que quieren partir hacia un futuro incierto, pero musulmán, y llega la víspera. 1 de enero de 1492. En la Alhambra se celebra una última cena. No es festiva, es formal, solemne. Los visires, los cadíes, los guerreros que han defendido Granada hasta el final, comen juntos en el Mejuar, la sala de audiencias que ha visto siglos de decisiones de Estado. Cordero asado con especias. Cuscús. Dulces de miel y almendra. Vino de pasas, porque algunos beben aunque el Corán lo prohíba, porque... ¿Qué importa? ¿Ya? Boabdil pronuncia un breve discurso. Las fuentes no conservan sus palabras exactas, pero las crónicas posteriores dicen que habló de honor, de dignidad, de haber hecho lo que debía para salvar vidas. Algunos lloraron. Esa noche, en las mezquitas de Granada, los imanes dirigen oraciones especiales. Piden a Alá protección para su pueblo, piden que las promesas cristianas se cumplan, piden fuerza para lo que viene. Y Granada duerme poco esa noche. Amanece. 2 de enero de 1492. La niebla es especialmente espesa esa mañana. Baja de Sierra Nevada como un sudario blanco y cubre la vega, la ciudad, la Alhambra. Todo parece irreal, envuelto en blanco. A las 10 de la mañana, según lo acordado, las puertas de la Alhambra se abren. Sale una comitiva pequeña. Boabdil a caballo, vestido con túnicas reales pero sin joyas ostentosas. Sus visires más cercanos, un grupo de guardias, y un hombre llevando un cojín de seda sobre el que reposan las llaves de Granada. Cabalgan despacio colina abajo, hacia el punto de encuentro acordado en las afueras de la ciudad. Allí esperan los reyes católicos. Isabel de Castilla, 40 años, vestida de blanco y oro, montada en un caballo blanco, rodeada de prelados y nobles castellanos. Fernando de Aragón, 39 años, con armadura ceremonial, acompañado de la nobleza aragonesa y catalana. Detrás de ellos, el ejército. 50.000 hombres formados. Estandartes de Castilla y Aragón ondeando en el viento frío de enero. El silencio roto solo por el relinchar de caballos y el tintineo de armaduras. El historiador Washington Irving, que en el siglo XIX investigó este momento en los archivos españoles, describe el encuentro como breve y de una cortesía fría. Boabdil desmonta, camina hacia los reyes católicos. Se inclina, no se arrodilla, eso fue garantizado en las capitulaciones, que conservara su dignidad real, y pronuncia las palabras rituales en árabe, que un intérprete traduce. Van aquí las llaves de esta, tu ciudad y reino. Nosotros y los que están dentro somos tuyos. Isabel recibe las llaves. No hay sonrisas, no hay burlas, hay un respeto ceremonial entre enemigos que llevan 10 años enfrentándose y que ahora llegan al final. Fernando le devuelve las llaves a Boabdil con una frase. Guardadlas vos,
que Dios os haga rey de más tierras y súbditos. Es una cortesía vacía, pero es cortesía. El intercambio dura quizás 10 minutos, y luego Boabdil se da la vuelta, monta su caballo y se aleja hacia el sur, hacia las Alpujarras, hacia el exilio. La leyenda dice que cuando llegó al puerto de montaña que domina Granada, se dio la vuelta para mirar la ciudad por última vez, y que lloró, y que su madre, la sultana Aisha, que cabalgaba con él, le dijo: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Los historiadores modernos dudan de que esa conversación ocurriera realmente. Parece demasiado perfecta, demasiado literaria. Probablemente fue inventada por cronistas cristianos posteriores para dramatizar la derrota musulmana. Pero lo que sí es cierto es que ese puerto de montaña se llama desde 1907, entonces el suspiro del moro, y que Boabdil nunca volvió a ver Granada. Mientras tanto, en la ciudad, las tropas cristianas entran en formación ordenada. El cardenal Mendoza, a caballo, lleva una cruz de plata grande. Detrás, soldados con estandartes, campanas que empiezan a repicar. En las murallas de la Alhambra, el estandarte nazarí con la leyenda «No hay más vencedor que Dios» es arriado. En su lugar se iza el estandarte de Castilla. La población musulmana mira desde ventanas, desde calles, en silencio. Algunos lloran. Otros rezan en voz baja. La mayoría simplemente observa, procesando que un mundo ha terminado y otro ha comenzado. Lo que pasó después lo sabes. Las capitulaciones de Granada, ese tratado detallado que prometía protección y respeto, fueron violadas casi de inmediato. En 1499, el cardenal Cisneros inició conversiones forzosas. En 1502, 10 años después de la rendición, se ordenó la conversión obligatoria o el exilio para todos los musulmanes del Reino de Granada. Los que se quedaron y se convirtieron, los moriscos, fueron perseguidos durante un siglo hasta su expulsión final en 1609. La Alhambra sobrevivió milagrosamente. Fue utilizada como palacio real cristiano. Carlos V construyó su propio palacio renacentista justo al lado, en un contraste arquitectónico que todavía desconcierta. Pero los palacios nazaríes fueron preservados, admirados incluso por quienes los conquistaron. Hoy, más de 5 siglos después, la Alhambra recibe 3 millones de visitantes al año. Es patrimonio de la humanidad. Es el monumento más visitado de España. Y cuando caminas por el Patio de los Leones, cuando ves la luz filtrarse por las celosías del Mejuar, cuando escuchas el agua correr en las fuentes como ha corrido durante 8 siglos, estás caminando por el mismo espacio que Boabdil abandonó aquel 2 de enero de 1492. El arabista Henri Terras escribió que la Alhambra es poesía congelada en piedra. Y tenía razón. Cada inscripción, cada arco, cada reflejo de agua sobre mármol fue diseñado para crear un paraíso terrenal. Un paraíso que sobrevivió a la caída del reino que lo construyó. Hay algo profundamente humano en la historia de Granada. La historia de un hombre joven que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Luchar hasta la muerte en una batalla que no podía ganar, o rendirse con honor para salvar las vidas de 200.000 personas. Eligió la rendición, y la historia lo juzgó por ello durante siglos, pero cada vez más historiadores modernos lo ven diferente. Ven un acto de responsabilidad, de realismo, de sacrificar el orgullo personal por el bien común. Eso era Granada el 2 de enero de 1492. Una ciudad de palacios de mármol y jardines de naranjos. Una civilización que eligió la dignidad sobre la destrucción. Un momento que cerró 8 siglos de historia y abrió una era nueva. Un lugar que merece ser recordado como fue. No como la propaganda lo pintó, sino como realmente era. Complejo, hermoso y profundamente humano. Eso es todo por hoy en Archivo Medieval. Si este viaje a los últimos días de la Granada nazarí te ha dejado algo, una comprensión más profunda de ese momento histórico, una conexión con las personas que lo vivieron, entonces ha valido la pena cada hora de investigación detrás de este vídeo. Te pedimos 3 cosas sencillas. Deja un like si llegaste hasta aquí, si este viaje te ha acompañado durante estos minutos.
Escríbenos en los comentarios qué parte de este episodio te resultó más sorprendente. ¿Sabías que la rendición fue un pacto negociado? ¿Conocías las capitulaciones de Granada? Y suscríbete al canal para no perderte los próximos viajes. La semana que viene seguiremos explorando los momentos donde la historia medieval española dejó su huella más profunda. Puedes encontrarnos también en nuestras redes sociales, donde compartimos curiosidades históricas y adelantos de los próximos episodios. Gracias por viajar con nosotros. Cuida bien del pasado, porque es el único mapa que tenemos para entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Hasta el próximo Archivo del Pasado.